Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte Positiva, Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas, con la temática titulada Medidas de protección contra caídas para trabajo en alturas. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Paola. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la Comunidad Nacional del Conocimiento para la Salud y Seguridad en el Trabajo en Alturas. Hoy con un tema, como ya lo mencionó Paola, muy interesante. Vamos a ver las medidas de protección contra caídas para trabajo en alturas. Un tema que ya nos abarca la novena estación, nos cubre la novena estación, la novena parada dentro de esta ruta del conocimiento del Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2023. Ya estamos llegando al final. Sin embargo, no se preocupen, los temas, como siempre lo mencionamos en esta parte, son complementarios. Si no han tenido la oportunidad de revisar los temas anteriores, de haber participado en los temas anteriores, los pueden encontrar en Posipedia, ingresando a www.posipedia.com.co. Allí su ARL Positiva tiene todas estas presentaciones y además de estas presentaciones de esta comunidad de salud y seguridad en el trabajo en alturas, muchas otras comunidades que seguramente van a ser de mucha utilidad para su labor diaria de prevención de accidentes. Como les menciono, ya volviendo a esta comunidad, estamos en nuestra novena estación. Es un tema complementario a otro que ya hemos visto, los permisos de trabajo en alturas que se vio la vez pasada, también va muy relacionado con las medidas de prevención que vimos hace un par de acciones educativas. Y bueno, ya estamos llegando al final y les estamos preparando muchas sorpresas para el próximo año. Sin más preámbulo, y antes de enunciar los objetivos, los momentos, etcétera, de esta acción educativa, les dejo nuevamente con Paola para aplicar la evaluación o sondeo inicial. Paola, ayúdame por favor con el sondeo. Así es, muchas gracias, ingeniero. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Las medidas de protección contra caídas pueden ser A, pasivas y activas, B, fijas y portátiles, C, ingeniería y administrativa. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, pasivas y activas, 56%. B, fijas y portátiles, 30%. C, ingeniería y administrativas, 15%. Damos paso a nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Son medidas activas de protección contra caídas? A,
sistemas de ingeniería y plan de rescate. B, arnés y red de seguridad. C, anclajes y plan de rescate. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sistemas de ingeniería y plan de rescate, 17%. B, arnés y red de seguridad, 68%. C, anclajes y plan de rescate, 14%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Las medidas de protección contra caídas evitan la caída de un trabajador? A, no. B, sí. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, no, 20%. B, sí, 80%. Conociendo así el resultado de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto. Bueno, Paola, muchas gracias. Uy, tenían como mucha cáscara las preguntas. Pero bueno, la idea es llenar esos vacíos, resolver esas dudas y esas inquietudes. Porque, bueno, en la primera pregunta, en las medidas de protección, si pueden ser activas, pasivas, fijas, portátiles, ingeniería administrativa, digamos que hay una amplia dispersión, aunque la mayoría resolvió correctamente, pero pues ya vamos a aclarar. Sin embargo, en las otras dos preguntas, pues estuvo de hecho, las que obtuvieron menor porcentaje fueron las correctas y ya vamos a ir explicando por qué. Se me había olvidado decir que la idea es hacer esta acción educativa un poco interactiva. Entonces, los invito a que en el enlace de preguntas, allí en la pantallita, en el cuadro de diálogo, donde están las preguntas, donde está el enlace para las preguntas, pues ingresen y escriban sus inquietudes, escriban sus comentarios, escriban si están de acuerdo o no están de acuerdo con alguna observación que se realice, envíen sus saludos de dónde están conectados, desde dónde se conectan, y aquí con mucho gusto estamos para saludarlos, para hacerles promoción a las empresas desde donde se conectan, y obviamente para resolver sus inquietudes, para resolver sus preguntas y para ampliar el conocimiento de todos, para complementar el conocimiento tanto de ustedes como obviamente el mío, porque pues esto es de doble vía. Con estos contactos siempre se está enriqueciendo el conocimiento. Y lo que pretendemos aquí, como se coloca en esta frase, es siempre ver más allá de lo evidente. Es una frase que funcionaba por allá en una caricatura, o que se toma de una caricatura por allá de los 90s, de los Thundercats. Algunos que sean de mi generación seguramente la recuerdan, donde el líder siempre decía que cuando tenía alguna circunstancia donde tenía dudas, quería siempre ver más allá de lo evidente, y coge mucha o toma mucha fuerza en seguridad y salud en el trabajo, porque eso en realidad es lo que tenemos que tratar de hacer cuando estamos frente a un entorno laboral, frente a un entorno donde hay riesgos, donde hay alturas, donde hay trabajadores, donde hay equipos, donde hay maquinaria, porque lo evidente, pues digamos que lo revisamos, lo vemos y lo tenemos bajo control, lo hemos verificado, lo tenemos allí en el radar para controlarlo. Pero lo que no es evidente, lo que está oculto, ese riesgo oculto, lo que no está al frente de nuestros ojos, o seguramente está al frente de los ojos, pero no logramos detectar, es lo que seguramente nos va a ocasionar un accidente, y muchas veces un accidente mayor, un accidente fatal. Entonces, eso es lo que debemos tratar de hacer, ver mucho más allá de lo evidente. Bueno, vamos a vivir 3 momentos en esta acción educativa. El primer momento ya lo vivimos, es ese test inicial de evaluación, de sondeo, con el que, como decía Paola, pretendemos revisar con qué conocimientos llegan y después compararlo con el sondeo inicial, con qué conocimientos salen. Pero particularmente para mí como persona que les está compartiendo este conocimiento, es muy importante, porque a través de ese sondeo me doy cuenta de dónde pueden estar las deficiencias en el conocimiento
y reforzar esos puntos para que queden totalmente claros, que van alineados con los objetivos que vamos a plantear en un momento. Entonces, lo que pretendemos es cumplir el objetivo, pero más allá de cumplir el objetivo que sea realizar esta acción educativa, es que ustedes se vayan con ese aporte en el conocimiento, con esa adición en el conocimiento. Ese es lo que más nos interesa. El segundo momento es hacer esa presentación, más allá de una presentación magistral de protección contra caídas por trabajo en alturas, como les menciono, esa presentación de doble vía, donde sea una charla en la que ustedes realicen sus preguntas, sus comentarios, sus aportes en el chat de preguntas y podamos de esta manera interactuar. Y el momento 3, pues retomamos esa evaluación inicial, como ya lo mencioné, para ver si hemos cumplido esos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, los animo para que realicen sus inquietudes, sus preguntas, sus observaciones en el chat. ¿Qué objetivo nos planteamos para el día de hoy? Vamos a revisar estas medidas de protección contra caídas para trabajo en alturas. Algo muy sencillo, algo que ya viene siendo trabajado, digamos, desde el punto de vista legal por allá, desde el 2008 con la resolución 3673, después con la 1409 del 2012 y ahora más recientemente, hace un par de años, ya casi 3, con la resolución 4272 del 2021. 21, 22, 23, no, ya casi dos años. En diciembre del 2021 fue que salió esta resolución. Entonces vamos a revisar esas medidas de protección contra caídas para trabajo en alturas que nos trae la norma. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo general? En primer lugar, pues vamos a definir las medidas de protección contra caídas para trabajo en alturas, que quede claro qué es una medida de protección y cuáles se componen. Ahí estaríamos resolviendo la primera pregunta. ¿Qué son las medidas de protección contra caídas? El segundo objetivo es comunicar las características de las medidas de protección contra caídas para trabajo en alturas. Ahí en esas características y entre esas características de definición también vamos a resolver la pregunta 1 y la pregunta 2, incluso la pregunta 3, porque vamos a ver cómo si evitan o no evitan caídas una medida de protección. Y en tercer lugar, el tercer objetivo es hacer la socialización de los conceptos para poder nosotros determinar si el conocimiento fue totalmente asimilado por ustedes. Bueno, como les decía, en el planteamiento del objetivo general, perdón, yo anoto aquí, listo. Como lo decía en el planteamiento del objetivo general, está reglamentado qué son las medidas de protección contra caídas, está definido, está determinado desde el punto de vista legal, más allá de los aspectos técnicos y también, como lo he dicho en otras presentaciones, la ventaja que tenemos en estas normas legales es que son normas muy técnicas. Pues en esta norma legal hay una definición muy técnica de lo que son las medidas de protección contra caídas. Esta definición y estas características, que es lo que queremos abarcar con los objetivos específicos 1 y 2, están en los artículos del 22 al 26 del capítulo 5 de la resolución 4272 del 2021. ¿Qué nos dice fundamentalmente esta resolución? Esta resolución nos dice que hay dos tipos de medidas para trabajar en alturas. Las medidas de prevención que se abordaron en esta comunidad, como estamos hoy en la novena acción educativa, fue como en la séptima acción educativa, se abordó las medidas de prevención y allí se miraron los sistemas de ingeniería, procedimientos de entrenamiento, medidas colectivas de prevención, etcétera. Y como les mencionaba, ahí están. Si no tuvieron la oportunidad de revisar o participar en esa acción educativa, la pueden volver a revisar en Posipedia, www.posipedia.com.co. Hoy vamos a ver entonces las medidas de protección que están definidas en esos artículos del 22 al 26 del capítulo 5 de la 4272. Nos dice esta resolución que las medidas de protección no las define como el conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias. Entonces, ahí va la respuesta, en esta primera definición va la respuesta a la tercera pregunta. Dice, las medidas de protección evitan la caída. Fíjense que la definición no dice que evita la caída. La definición dice que detiene la caída. Entonces, una medida de protección
acepta que una persona se caiga, acepta que puede haber una caída, porque no la evita. Las medidas de prevención son las que están orientadas a advertir o evitar la caída. Por eso, a pesar de que estamos hablando de protección, puse el paralelo aquí de la medida de prevención. La de prevención sí advierte o evita la caída. La medida de protección no evita la caída, la detiene. En el momento en que se presenta la caída y la persona va contra el suelo, tiene esas medidas de protección que lo sostienen para que la persona no golpee el suelo o que la detención de la caída no la haga el suelo, sino la haga su sistema de protección. Entonces, en esta tercera pregunta, donde apenas el 20% indicaron que las medidas de protección evitan la caída y dijeron que no, y el 80% dijeron que sí, pues con el debido respeto les indico que ese 80% están equivocados. Porque dice evita la caída, sí evita la caída. No, no la evita, no la evita, la detiene, que son dos cosas diferentes. Detiene la caída. La evita, evitar una caída lo hace una baranda, lo hace el procedimiento, lo hacen los sistemas de ingeniería, que son las medidas de prevención. Pero la medida de protección no evita la caída, que la persona tenga el arnés, que tenga el anclaje, que tenga su conector, su eslinga, eso no evita la caída, porque el trabajador se cae y ese sistema está precisamente diseñado para detener la caída, no para evitarla, para detenerla y que la persona no se golpee contra el suelo. Entonces, esa respuesta, esa pregunta, espero que al final esté invertida este porcentaje. Las medidas de protección no evitan la caída, la detienen, ¿ok? Bueno. Además de esta definición de medidas de protección, trae la resolución la definición de sistemas de protección contra caídas, porque una medida de protección es un conjunto de elementos que están por ahí sueltos. Cuando hablamos de un sistema de protección es cuando ese conjunto de elementos los unimos para que actúen. Entonces, el sistema de protección contra caídas es un sistema con un conjunto de elementos, anclajes, equipos, certificados, que el empleador dispone. Aquí, ¿qué dice? El empleador los coloca. El empleador es el responsable por poner a disposición del trabajador autorizado, que es autorizado, pues que ha realizado su curso para poder trabajar en alturas, para que lo use para su protección ante una caída y garantiza que reduce las fuerzas sobre el cuerpo al máximo permitido. Es decir, que cuando hay la caída y la persona va cayendo y hay un elemento que lo detiene, esas fuerzas que se forman sobre el cuerpo, pues no deben ser mayores a las fuerzas que ocasionaría una lesión al trabajador. Sí, ahí es donde dice, reduce las fuerzas sobre el cuerpo al máximo permitido y aprobado por una persona calificada, pues que ya se ha definido en otras acciones educativas que es una persona calificada. Y en ningún momento ese estándar nacional puede ser menos exigente al nacional. Entonces, esas fuerzas, por eso es que dice ahí el estándar internacional, esas fuerzas máximas al cuerpo, que se deben presentar máximas al cuerpo, están estimadas en 1.800 libras. 1.800 libras es la máxima fuerza de detención y de allí sale otro valor que vamos a ver por allí más adelante en los anclajes, que son las 3.600 libras, porque tiene un factor de seguridad de 2. ¿Sí? Entonces, máxima fuerza de tensión 1.800 y las 3.600 que se exige para unos anclajes, y todos estarán diciendo, venga, pero siempre he escuchado hablar de 5.000 libras. Ahorita más adelante vamos a explicar eso de las 5.000, las 3.600 e incluso otros valores que hay para otro tipo de anclaje. Bueno, ¿qué más se indica sobre las medidas de protección? En estos artículos del 22 al 26. Primero, que los elementos o equipos de los sistemas de protección contra caídas deben ser certificados. No solamente el sistema de protección, sino los elementos. Cada uno de los elementos de un sistema de protección contra caídas debe ser certificado. Llámese arnés, llámese eslinga, llámese eslinga de posicionamiento, eslinga de restricción, el retráctil, todos esos elementos, el mosquetón, la banda de anclaje, todos esos elementos deben ser certificados.
certificados bajo un proceso de un ente certificador. ¿Sí? No que la empresa diga, o el fabricante, como lo decía la norma anterior que decía, el documento normalmente es emitido por el fabricante. No, el fabricante no certifica. El fabricante hace constar que se hizo bajo una certificación y muestra una certificación. O el fabricante debe mostrar la certificación, bajo qué norma ha sido certificado y cuál es el ente certificado. También indica que deben usarse según las necesidades determinadas por el trabajador, las condiciones de la tarea y los sistemas de acceso a utilizar. Si se va a trabajar con un sistema de acceso que es un man lift, si se va a trabajar con una escalera portátil, con una escalera fija, con un andamio, pues ahí pueden haber algunas variaciones en los sistemas de protección, no necesariamente en el arnés, seguramente en los conectores, en las eslingas. Entonces, esas medidas de protección deben utilizarse según esas medidas y esos medios de acceso. Bueno, Xiomara Aguirre, buenos días, me saluda desde Bogotá. Qué bueno, Xiomara. Pregunta, cuando tenemos un trabajador independiente en modalidad de prestación de servicios, ¿debe firmar los permisos de trabajo de mi empresa o debe diseñarlos él? Mil gracias. Bueno, esto creo que se aclaró en la acción educativa anterior, que fue sobre permisos de trabajo, Xiomara. Sin embargo, obviamente, la idea es que si tú tienes el riesgo de alturas en tu empresa, tú debes tener diseñado tu permiso de trabajo en alturas, o si es un contratista, un trabajo independiente y trae su propio permiso, debe estar de acuerdo a lo que establece la 4272, y tú, como dueña del riesgo, por llamarlo de alguna manera, debes verificar que cumpla con todas las características y condiciones, que él lo debe diligenciar, él lo debe firmar, debe tener su coordinador, debe tener su personal de apoyo y rescate, quien active el plan de emergencias. Blanca Doris, buenos días. ¿Quién certifica estos elementos? Un ente certificador, Blanca Doris. Un ente certificador, esa es la certificación de tercera parte, un ente certificador, llámese Icontec, SGS, Bureau Veritas. De acuerdo a lo establecido en nuestro país, el Organismo Nacional de Acreditación determina cuáles son las entidades autorizadas para hacer ensayos y pruebas y quiénes para certificar. Ahora, si no están fabricados en nuestro país, sino en otro país y vienen certificados de otro país, pues deben mostrar ese documento, esa certificación que indique que el producto ha pasado por pruebas y ensayos y hay un ente certificador que garantiza esa certificación que está exigiendo la 4272. Bueno, vamos a borrar aquí las preguntas para no confundirme con las siguientes. Y bueno, qué bueno que estén participando. Sigamos por aquí. ¿Qué otras características o condiciones se le solicita a las medidas de protección? Que deben ser compatibles entre sí en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro, y vuelve y reitera que deben estar certificados. Ojo, porque la compatibilidad no es una compatibilidad de marcas. Hay muchos fabricantes que dicen, es que en las pruebas de certificación mi arnés lo pruebo con mi anclaje y lo pruebo con mi eslinga. Entonces, para ser compatibles y para que la certificación sea válida, tiene que comprar todo de la misma marca. No, señor. No, señor, porque es que lo que están certificando no es el sistema, que están certificando es el producto. Certifican el producto y cada producto tiene sus pruebas y ensayos. La compatibilidad va en tamaño. Es decir, que si tengo un gancho que voy a conectar a la argolla del arnés, pues debe tener un tamaño similar para que pueda enganchar. En figura, que si es un freno y el freno va sobre un cable que tiene forma no circular, sino cilíndrica, entonces pues tiene que tener esa compatibilidad de formas, de materiales, que si es un gancho metálico, pues tiene que coger una argolla metálica y no una argolla en material textil. El diámetro, que si es un freno para una cuerda de 8 milímetros, pues la cuerda tiene que haber de 8 milímetros y el freno para 8 milímetros, y no para el freno de 9 milímetros, porque ya le va a quedar grande. Si sea un milímetro, va a quedar grande y seguramente no va a funcionar. Y obviamente que están certificados y permitir la distribución de fuerza, amortiguar esa fuerza de impacto, hacer esa elongación,
esa resistencia a los componentes, a la tensión, corrosión, aislantes eléctricos si se va a trabajar con redes eléctricas o cuando se requieran, y no solamente con redes eléctricas, si se va a trabajar con chispas, si se va a trabajar con sustancias químicas, si necesita que sea antiestático. Es decir, hay que tener esos riesgos adicionales, y está establecido en la norma, esos riesgos adicionales que se pueden presentar para determinar el tipo de arnés. Hay arneses que vienen con una especie de laminado cuando se va a trabajar con sustancias químicas, y si no se tiene esa condición especial en ese arnés, pues hacer la protección respectiva del arnés, porque la sustancia química lo puede atacar y lo puede debilitar. O cuando se está haciendo soldadura o trabajando con sustancias calientes, pues también hay unos materiales que son antichispa, que debe usar el arnés, y si el arnés no está construido en ese material, pues por lo menos tener esa protección en el arnés para evitar que se perfore o se dañe. También dice que deben tener en cuenta condiciones fisiológicas del individuo, es decir, la talla, que se pueda ajustar el arnés en sus correas, o si viene por tallas, pues mucho mejor, y el estado de salud en general para verificar que el trabajador tiene esa capacidad de usar el arnés. También dice la resolución que los sistemas de protección contra caídas deben estar diseñados por una persona calificada. Y una persona calificada, también ya se mencionó en otra acción educativa, es un ingeniero, es una persona que cumple las características de la ley 400 por allá de 1994. Y esa ley 400 que dice que para elementos estructurales debe ser un ingeniero civil, y para elementos no estructurales puede ser un arquitecto o un ingeniero civil o mecánico. Hay muchas personas que piensan que estos elementos de protección contra caídas son elementos no estructurales. Entonces, en conclusión, esa persona calificada puede ser un ingeniero mecánico, un ingeniero civil o un arquitecto con determinado conocimiento y experiencia en cálculos estructurales. Y se deben proteger contra agentes externos como bordes filosos, cortes, abrasiones, etc. ¿Qué más dice la resolución? ¿Qué pasa cuando un equipo sufre una caída? Está involucrado en una caída. Lo primero que se debe hacer, lo establece la resolución, retirar de la operación, y no puede ser utilizado hasta que sea avalado por el fabricante. Aquí fíjate que no dice recertificado, y en ninguna parte se habla de recertificación. Siempre lo que se habla es de inspección. Siempre que decimos, es que yo necesito recertificar los equipos no se recertifican. Eso no existe. Eso no lo exige la resolución. Lo que exige la resolución es hacer una inspección periódica, hacer una inspección antes de cada uso para determinar si están habilitados para ser usados, y, como dice aquí específicamente, después de estar involucrado en una caída, ser inspeccionado por una persona avalada por el fabricante o por la persona calificada para revisar que no sufrió daño, o que a pesar de haber estado involucrado en una caída, puede seguir siendo utilizado. En caso de algunos dispositivos como los retráctiles, esos que tienen en la carcasa y el cable que entra y sale, que se pueden reparar, que tienen repuestos, pues pueden ser enviados a reparación para que el fabricante o un representante del fabricante le cambie las partes y avale, no recertifique, sino avale que puede ser utilizado o puede ser puesto en funcionamiento nuevamente. Vamos aquí a mirar nuevamente otra pregunta. Juan David Lobo, creo. Nos pregunta, buenos días. Cuando tengo equipos de protección contra caídas mayor a un año, ¿cuál es la entidad encargada de recertificarlo? Precisamente, Juan David, a eso me estaba refiriendo. No hay una recertificación de equipos, eso no existe, eso es una, ¿cómo llamarlo? Como una distorsión que ha habido en la interpretación de lo que establece la norma. La norma establece que los equipos de protección contra caídas deben ser certificados, eso es claro, pero deben llegar certificados de fábrica. Y lo que exige la norma es que periódicamente, anualmente, se haga una inspección por una persona avalada por el fabricante o por una persona calificada. Y esa inspección periódica es la que las personas han interpretado como recertificación, pero no existe tal palabra en la norma. Si usted coloca la norma y le coloca el buscador recertificación, esa palabra no existe.
Simplemente existe la certificación con la que llega de fábrica y la inspección periódica, que el común de la gente le llama a eso recertificación. Sí, se tomó como costumbre, pero es un término mal utilizado. No existe la recertificación. Ahora, tu pregunta, ¿quién debe hacer esa inspección periódica? Porque si me preguntas quién debe hacer la recertificación, yo te digo, eso no existe y no lo hace nadie. ¿Sí? Porque habría que mandar entonces el arnés a un ente certificador, el arnés ya usado a un ente certificador como Bureau Veritas y Contec para hacer la recertificación, les toca impactarlo, hacerle pruebas destructivas y pues ya no va a servir para nada. Entonces, ¿para qué se hace? Lo que se hace es la inspección periódica, la inspección anual por una persona avalada por el fabricante, una persona que tenga la autorización del fabricante o por una persona calificada, y esa persona calificada hace la inspección con unos puntos que vamos a ver hoy al final de esta acción educativa e indica si puede ser utilizado o no puede ser utilizado. Muy bien. Bueno, respuesta a la primera pregunta. Miren, aquí está. ¿Cuáles pueden ser las medidas de protección? Las medidas de protección pueden ser pasivas y activas. No pueden ser ni fijas ni portátiles. Fijas y portátiles son las líneas de vida, fijas y portátiles, líneas de vida horizontales, líneas de vida verticales, anclajes. Eso es fijo y portátil. Algo que se puede poner y se puede quitar. Pero las medidas de protección son pasivas y activas. No puede ser ingeniería administrativas, porque ingeniería administrativa son medidas de prevención, no medidas de protección. Entonces, las medidas de protección son pasivas y activas. Ahí está la respuesta correcta a la primera pregunta. ¿Cuáles son las pasivas? No interviene el trabajador. Es una red, allí está, la persona cae y detiene la caída. Fíjense que por eso se decía también que una medida de protección no evita la caída. Ahí la persona se cayó, ahí como vemos en la foto. La persona se cayó, no evita la caída, la detiene, que es diferente. ¿Sí? Fíjense que cae la persona, no tiene arnés porque no lo necesita, porque ya tiene una medida de protección que es pasiva y detiene la caída. Están diseñadas para capturar al trabajador. Debe ser instalada por una persona calificada, debe ser certificada, debe ser diseñada por la persona calificada y todos los componentes donde se vaya a colocar la red, todos los puntos de anclaje donde la red se vaya a colocar, pues debe cumplir esas características de diseño y resistencia establecidas por la norma para resistir. Y las segundas son las activas. Son activas porque involucran la participación del trabajador. El trabajador le toca usarlas, le toca ponerse, le toca colocarse, le toca conectarse. Las tiene puestas y están con el trabajador permanentemente. Mientras que las pasivas, como la red, están allí. ¿Cuáles son las activas? Y aquí hay algo muy importante que me resuelve la segunda pregunta. Muchos le llaman a esto el ABCD. ¿Por qué? Porque A de anclajes, donde está el punto de anclaje y el mecanismo de anclaje, la palabra A, la letra A, así como uno dice el ABC de las normas estas, el ABC de la literatura, como para hacer las cosas básicas, fundamentales, pues el ABC del trabajo en alturas está en el A por la letra A de anclaje, en realidad es de inglés es anchor, pero pues en español también funciona con la letra A, anclaje. La letra B de body en inglés, que es el soporte corporal del arnés, pero entonces traduzcámoslo en un buen arnés para mantener la letra B, un buen arnés. La letra C del conector, que en inglés es connector, o el conector, entonces ese conector es lo que me une mi arnés, mi soporte corporal de mi anclaje, es el conector. Es el ABC. Y la letra D, que sería de descenso, es el plan de rescate. Y la resolución 4272, el plan de rescate, lo toma dentro de las medidas de protección. Entonces, la medida de protección no solamente es el arnés, no solamente es el anclaje, no solamente es el conector, sino la medida de protección también es el plan de rescate. Por eso es que esta diapositiva me responde y esta argumentación me responde la segunda pregunta. ¿Cuáles son las medidas activas? ¿Cuáles son las medidas activas de protección? Aquí están. Punto de anclaje, mecanismo de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de anclaje. Y la pregunta decía, ingeniería
Y plan de rescate. Una medida de ingeniería no es una medida activa de protección, es una medida de prevención. Arnés y la red. El arnés sí es una medida activa, pero la red es una medida pasiva. Entonces, esa tampoco es. Y anclajes y plan de rescate. Entonces, el anclaje y el plan de rescate sí es una medida activa, por eso decía, fue la que menos puntos tuvo. La mayoría de los puntos estuvo entre el arnés y la red, pero es que preguntaba por medidas activas y la red no es una medida activa. Entonces, ahí se responde la segunda pregunta, que son anclajes y plan de rescate, que son las medidas activas como lo vemos aquí. Medidas activas. Aquí tengo un sinnúmero de fotos y podrían haber muchos más para saturar mucho más la diapositiva de lo que está. Conectores, anclajes, arneses, retráctiles, dispositivos de descenso. ¿Qué dice la resolución? Todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos a inspección antes de cada uso. Contar con resistencia a 5.000 libras y todos los elementos y equipos de protección deben ser certificados. Reitera que deben ser certificados. Hay 3 situaciones, condiciones o circunstancias que no están establecidas en la resolución 4272, que son criterios prácticos, denominamos criterios prácticos, y es muy importante considerarlos. El primero es la fuerza de impacto, el segundo el requerimiento de claridad y tercero efecto péndulo, que están involucrados con las medidas de protección, por eso los traemos acá. ¿Qué es la fuerza de impacto? Su nombre lo indica, ¿con qué fuerza se detiene una caída? Es esa fuerza máxima de tensión. Es la carga resultante de la detención súbita al caer. Si una persona va en caída y se detiene súbitamente, ya sea por acción de su sistema de protección, por la red, porque el arnés, el conector y el anclaje lo detuvieron, o porque lo detuvo el suelo, pues ahí hay una fuerza de impacto que se genera. ¿Dónde se genera? ¿Cómo? ¿Qué constituye? ¿Qué elementos forman esta fuerza de impacto? El peso de la persona, la altura de la que cae y la fuerza de gravedad, la que nos atrae contra el centro de la Tierra, la que nos atrae contra el suelo. Entonces, ahí podemos hacer un primer taller. Los invito para que están como muy calladitos, muy poco participativos, para que me escriban ahí en las preguntas. ¿Con qué fuerza, si esta persona que vemos ahí en la foto hace una mala fuerza, como se dice coloquialmente, se le pela su herramienta y cae al suelo? La persona pesa 70 kilos. ¿Con qué fuerza llega al suelo? Ahí no vemos muy bien la altura en la que está. ¿A qué altura está? Está a 12 metros. Entonces, si se llegara a caer, esa persona que no tiene arnés, como vemos ahí, no está protegido, está en un borde fijo, un borde abierto, cae, ¿con qué? Si pesa 70 kilos y hay 12 metros, ¿con qué fuerza llega al piso? A ver, unos 10 segunditos para que utilicen ahí la calculadora del celular. ¿Con qué fuerza se impacta el trabajador? Pesa 70 kilos. A ver, los leo. Ánimo. 70 kilos, 12 metros. Y la fuerza de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esa sí no cambia. El peso del trabajador puede cambiar, la altura puede cambiar, pero la gravedad siempre va a ser la misma. Bueno, 345 personas. No me digan que no tiene ninguna calculadora para que me ayude con este cálculo. Bueno, vamos avanzando porque el tema nos coge el tiempo. Y vamos como en la mitad y nos queda como 20 minutos nomás. 70 kilos. ¿Ok? 12 metros de altura. Y 9.8 metros sobre segundo. Esa multiplicación nos da 8.232 kilogramos fuerza, porque es kilogramo, metro por metro, da metro cuadrado, segundo cuadrado, entonces 8.232 kilogramos metro cuadrado, segundo cuadrado,
Eso nos da 8.232 kilogramos fuerza. Que si lo multiplicamos por 2, para volverlo en libras fuerzas, nos da 16.000 libras fuerza. 8.2 kilogramos fuerza, 8.232 kilogramos fuerza. 8 toneladas. 8 toneladas. Es el equivalente al impacto de esa persona contra el piso. ¿Sobrevive? Seguramente no. Lo más probable es que no. Esa sería la fuerza de impacto si la persona llega directo al suelo desde esa altura de 12 metros. Bueno, a ver si se animan con este segundo taller. Miremos. ¿Qué fuerza de impacto se generaría en el sistema conector del trabajador? Ya no vamos a ver que llega al piso. Aquí hay 35 metros. ¿Sí? La persona está ahí muy campante, conversando con un compañero, conversando con alguien más. Y está aquí. Entonces se pregunta qué fuerza de impacto se generaría en el sistema conector del trabajador. ¿Cuál sistema conector? Si ustedes alcanzan a ver ahí en la pantalla, el trabajador tiene arnés, tiene una slinga que sale aquí por su pierna izquierda, como hacia la bota, ahí se separa y está en la cuerda del lado más derecho de la pantalla. Y si ustedes ven esa slinga que está ahí en esa cuerda, porque hay dos cuerdas, una tiene la silla, la tabla, la silla, y la otra cuerda, que es donde está conectada la slinga, si la ven más abajo, en la parte inferior de la pantalla, donde está la ventana, como en la mitad del cuadro de abajo de la ventana, ahí hay un nudo. ¿Para qué es ese nudo? Ese nudo es el que él espera que si se cae, detenga la slinga, porque la slinga está enhebrada, el gancho está enhebrado en la cuerda, y si se cae, pues el gancho se desliza hasta el nudo para que el nudo lo detenga. ¿Sí? Entonces, si la persona se cae, ahí en ese borde desprotegido, la altura de caída estimamos que son 4.8 metros. ¿Por qué 4.8 metros? Porque la slinga de restricción, esa slinga que le sale por la pierna y está enhebrada, mide 1,80. Es lo que debe medir una slinga, de acuerdo a la norma. Entonces ya tenemos eso, es 1,80. Desde donde está el gancho hasta donde está el nudo, ahí cae más o menos 1,20 metros. Pero al llegar ahí, la persona sigue cayendo porque pues la persona no se detiene ahí. La slinga vuelve su longitud de 1,80 para que la persona quede colgada. Entonces, esa distancia de 1,80 más 1,20 más otra vez 1,80 de la slinga me da 4.8 metros. Es decir, como la pregunta es, ¿cuál fuerza se genera el sistema conector? Esa es la altura que llega al sistema conector. Los 70 kilos por la fuerza de la gravedad por los 4.8 metros. ¿Ok? Entonces, miremos. ¿Qué fuerza de impacto? Entonces serían 70 kilos por 4.8 metros por la gravedad. Eso me daría 3.292.8 kilogramos fuerza, que equivalen a 6.585 libras. Recuerden que estamos exigiendo siempre 5.000 libras. Ahora, ahí la pregunta sería, ¿ese nudo que vemos allí sería capaz de soportar 6.500 libras? Y vamos a suponer que sí resiste las 6.500. Los equipos, la slinga y el arnés están certificados a 5.000 libras. Entonces, en el milagroso caso de que el nudo resista, que no es una cuerda certificada y además es un nudo, pues seguramente el arnés o la slinga se van a reventar porque está sobrepasando la capacidad. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante utilizar los equipos adecuados cuando se está trabajando en alturas.
Ahora, ¿por qué se exige 5.000 libras? Eso tal vez ya se hizo en una presentación anterior. Porque los equipos están certificados para 140 kilos, las eslingas máxima longitud 1,80 y la fuerza de gravedad, eso me da 2.469 kilogramos fuerza en caso que presente una caída por 2, da 4.939 libras, que es el equivalente a 5.000 libras. El segundo criterio práctico es el requerimiento de claridad, que es la distancia libre que debe haber debajo de los pies cuando hay la caída de una persona para que no se golpee contra el suelo. Y ahí se considera la altura de la persona, la longitud de la eslinga, el sistema conector y un factor de seguridad de 60 centímetros. Una persona, por ejemplo, trabajando a esta altura de 2,50, con un arnés, como lo vemos ahí difícilmente, pero tiene arnés, y un anclaje que es ahí esta cuerda amarilla que está como elongada, pues en el momento de caer, con su altura, la longitud de la eslinga y todo lo demás, y el factor de seguridad, pues me va a dar más de 6 metros de caída y vimos que la persona pues apenas está como a 2,50. ¿Qué quiere decir? Que así tenga equipo de protección, pues si se cae va a dar contra el suelo. Y el tercer criterio práctico es el efecto péndulo. El efecto péndulo es un efecto físico que cuando hay una conexión, pues tiende a caer, a centrarse en su punto de gravedad o a orientarse a su centro de gravedad y hacer un péndulo. ¿Y qué puede pasar? Pues que se va a golpear contra la estructura, y si no se golpea contra la estructura, en ese efecto, pues puede, como efecto guillotina con los filos cortantes, pues hacer ese corte a la eslinga y por lo tanto caer. Bueno, ya dejando estos puntos prácticos, volvamos a las características y condiciones de los sistemas de protección. Anclaje. Anclaje es el punto fijo, un punto seguro donde hay una conexión. ¿Qué indica la resolución? Deben estar diseñados por una persona calificada y soportar el doble de la fuerza máxima de caída. ¿Recuerdan que les dije que la fuerza máxima de caída era 1.800 libras? Pues el doble son 3.600 libras. Entonces, cuando una persona calificada diseña un punto de anclaje, ese diseño, ese anclaje puede tener 3.600 libras. Pero si no ha sido diseñado, si no es algo que está de fábrica, que trae de fábrica, pues debe tener mínimo 5.000 libras. Si viene aquí de fábrica, aquí está para que lo instale allá, ese anclaje, ese anillo, esa argolla, debe tener 5.000 libras. Pero se instala, como está aquí al lado derecho, esa instalación debe tener 3.600 libras. El elemento como tal debe tener 5.000 libras, pero la instalación, el diseño puede ser de 3.600 por cada persona conectada, y no pueden haber más de 2 personas conectadas a un mismo punto de anclaje. Cuando es contra caídas, pero también puede ser por restricción. Restricción es cuando no llego al punto de caída, estoy a 60 centímetros o más del punto de caída, entonces hay una cuerdita, una eslinga que no me deja llegar allá. Cuando es de restricción contra caídas, el punto de anclaje puede ser de 1.000 libras. ¿Por qué? No va a resistir el impacto, no va a llegar a esas 1.800, no necesita el doble, que son 3.600, porque no va a haber caída, entonces son 3.600. Pero cuando es posicionamiento, son 3.000 libras. Posicionamiento es que la persona llega a un punto fijo y ahí se conecta para poder soltar las manos. Eso es posicionamiento. El anclaje puede tener 3.000 libras y así lo solicita la norma. Hay también los adaptadores de anclajes, cuando de pronto está muy lejos, cuando es muy pequeño el punto, entonces están los adaptadores o bandas de anclaje para poder decir, hay un riel, hay una viga, pues tiene 5.000 libras y más porque pues es el diseño con el que está construida la edificación. Pero es que no tenemos un gancho tan grande como para que coja el riel. Bueno, están los dispositivos o adaptadores de anclaje que abrazan la estructura y pueden conectarse allí y obviamente tener la resistencia de 5.000 libras. También están los anclajes móviles, que son las líneas de vida. Las líneas de vida son fijas o portátiles, horizontales y verticales. Fijas, se instalan ahí con sistemas de ingeniería y ahí quedan.
Portátiles, las instalo a puntos de anclaje y cuando lo necesito más, me las llevo. Horizontales, que me permiten el desplazamiento horizontal, ¿sí? Y tienen sus características cuando son fijas, pueden tener un absorbedor para proteger la estructura, pueden ser materiales sintéticos, sí o sí deben tener esa resistencia de 5.000 libras. Y las verticales, pues me permiten el desplazamiento vertical a través de escaleras, a través de andamios, siempre conectado a mi arnés con ese dispositivo deslizador o freno. ¿Qué condiciones deben tener? Si son fijas, instaladas en estructuras, el absorbedor de impacto en la parte superior para proteger la estructura y diseñados por una persona calificada. Y si son portátiles, deben ser en cable de acero, pueden ser también en cuerda, con unas dimensiones especificadas, que resistan las 5.000 libras, deben ser certificados y las certificaciones que cumplan con esas condiciones de 5.000 libras y obviamente la compatibilidad que les mencionaba entre el freno y los diámetros de la cuerda o el cable. Y si es un freno para cuerda, tiene que usarse para cuerda y el freno para cable. Un freno para cable no se puede utilizar para cuerda, ni al contrario, así las dimensiones sean compatibles. Hay que determinar si el freno es para cuerda o el freno es para cable. Desafortunadamente, vemos mucho de esto en nuestros trabajos en suspensión, cuerdas que no son certificadas, en lugar de frenos nudos, como lo mencionamos ahora, o sencillamente que no hay una línea de trabajo y una línea de vida, sino solamente una línea de vida para hacer el trabajo. Los conectores, el elemento que me conecta al arnés con el conector, pueden ser ganchos, pueden ser eslingas, pueden ser mosquetones, cualquiera de ellos deben tener esa resistencia de 5.000 libras. No hay mosquetones roscados, deben tener doble seguro, es decir, que tengan doble movimiento para poderlo abrir. Una liberación y una apertura y que cuando lo soltemos cierren y bloqueen directamente. Hay conectores de posicionamiento, como les mencionaba, no tienen un absorbedor de impacto, porque es para ubicar al trabajador y poder liberar las manos, como lo vemos aquí en la diapositiva, y los conectores de detención de caídas, pues sí involucran un absorbedor de impacto, que su función es disminuir esa fuerza de impacto a la mitad de lo máximo permitido. Es decir, ya dijimos que lo máximo permitido eran 1.800 libras, y el absorbedor tiene la función de que el trabajador no reciba más de 900 libras en una caída. Y así se asegura que no hay lesiones en ese sentido. Tiene una longitud máxima de 1,80. Ese paquetico absorbedor de energía, cuando se elonga, cuando se impacta y sale, para poder lograr que la persona no tenga más de 900 libras de impacto, pues tiene una longitud adicional de 1,07 metros y, como les digo, pues tiene la función de disminuir a la mitad esa máxima fuerza de tensión que es 1.800 libras, es decir, a 900 libras. Conectores también se considera esa conexión que hay entre la línea de vida y el vertical y el arnés, que son los frenos, son conectores para tránsito vertical y también están los retráctiles como conectores. Y por último está el arnés. El arnés es el conjunto de correas cosidas que une las correas que van al lado de la pelvis con el lado pectoral para distribuir la fuerza de impacto en los músculos que se supone son de mayor potencia. Pectoral, espalda, glúteos y pues deben ser certificados y tener esa resistencia de 5.000 libras. En la certificación, dependiendo de la certificación, pero la mayoría de las certificaciones vienen para que el arnés resista el peso corporal de un trabajador de hasta 140 kilos, incluyendo su herramienta, incluyendo su casco, sus botas, la herramienta que lleve máximo 140 kilos. Y tiene pues otras características y condiciones, diferentes tipos de argollas, que las argollas dependen del uso que se le vaya a dar. La argolla que es fundamental, indispensable, que no puede faltar, obviamente la de la espalda, que es la de detención de caídas, pero si va a hacer ascensos verticales, pues debe tener la argolla del pecho o pectoral. Si va a hacer posicionamiento, la argolla pélvicas o laterales, y si va a hacer ingreso a espacios confinados o permitir el rescate, pues debe tener aquí las argollas a la altura de los hombros.
Debe haber una inspección antes de cada uso. Si ha sufrido una caída como los demás elementos, debe ser inspeccionada por la persona calificada o la persona avalada del fabricante para identificar si puede seguir en uso, y debe cumplir con las características de marcación, es decir, debe tener etiqueta y debe decir las características y las condiciones, las advertencias, y la inspección técnica por lo menos una vez al año. Esa inspección técnica es a la que le denominan recertificación, mal denominada recertificación. Es una inspección técnica, y era una de las preguntas que me hacían al comienzo, por una persona calificada o una persona avalada por el fabricante. Aquí en rojo coloqué una observación que estaba en la anterior, en la resolución anterior, que ya no está. Dice, no se permite el uso de cinturones linieros o elementos similares como parte de un sistema de protección contra caídas. Como ya llevamos años con esta advertencia, pues esto ya se quitó, porque ya se espera que ese cinturón que se utilizaba anteriormente, que era únicamente un cinturón para proteger contra caídas, pues no se use más. Y por último, para terminar, antes de ir a las preguntas, inspección del arnés. La inspección del arnés debe hacerse, inspección del arnés y de todos los equipos de protección contra caídas. Debe haber una inspección de etiqueta, partes metálicas, las partes textiles y las costuras, cada uno con unas características y condiciones diferentes, que esto nos daría para otra acción educativa de 1 hora completa. Que se inspeccione la etiqueta, por lo menos que esté presente y que sea legible, que uno la pueda leer. Las partes metálicas, que no estén distorsionadas, que no tengan corrosión, que no tengan picaduras. Las reatas o las partes textiles, pues que no tengan perforaciones, que no tengan cortes, que no tengan decoloraciones, porque podría representar una elongación. Y las costuras, pues que estén sucesivas y que no estén abiertas. Bueno, esto es el tema. Le cedo la palabra a Paola para que por favor me ayude con el sondeo final, con la evaluación final, mientras yo voy revisando por aquí si hay preguntas para contestar. Paola, ayúdame por favor con el sondeo. Sí, señor, así es. Vamos entonces a dar inicio a nuestro sondeo final. Las medidas de protección contra caídas pueden ser A, pasivas y activas, B, fijas y portátiles, C, ingeniería y administrativas. Daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, pasivas y activas, 81%, B, fijas y portátiles, 16%, C, ingeniería y administrativas, 3%. Ingeniero Patarroyo, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, muy bien, y los felicito, mejoramos bastante, subimos del 56% al 81% de acierto, con 352 personas en este momento. Las medidas de protección pueden ser activas y pasivas, no pueden ser fijas y portátiles porque son medidas activas únicamente, no medidas de protección, y no pueden ser ingeniería administrativa porque esas son medidas preventivas, no son medidas de protección. Entonces, las medidas de protección pueden ser activas y pasivas. Respuesta correcta, 81% de acierto. Muy bien. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Son medidas activas de protección contra caídas? A, sistemas de ingeniería y plan de rescate. B, arnés y red de seguridad. C, anclajes y plan de rescate. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta del sondeo final. A, sistemas de ingeniería y plan de rescate, 12%. B, arnés y red de seguridad, 48%. C, anclajes y plan de rescate, 39%. Ingeniero Patarroyo, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, mejoramos un poquito, pero tal vez no transmití bien el mensaje. Las medidas activas, veíamos que era el anclaje, el mecanismo de anclaje, el conector, el arnés por el soporte corporal y el plan de rescate. El plan de rescate hace parte de las medidas activas de protección. Las medidas de ingeniería y plan de rescate, pues el plan de rescate sí, pero las medidas de ingeniería es una medida preventiva, no es una medida de protección. El arnés y la red, el arnés sí, pero la red es una medida pasiva. Entonces,
esa que fue la que contestaron la mayoría tampoco es porque la red no es una medida activa y la pregunta está haciendo referencia a las medidas activas. Y la última, que tuvo 39%, subió del 14 al 39, pues eso es bueno, es anclajes y plan de emergencia. El plan de emergencia es una medida activa, el anclaje también es una medida activa, por lo tanto, esa era la respuesta correcta. Medidas activas, anclaje y plan de rescate. Ingeniero, muchas gracias por tu retroalimentación. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo. ¿Las medidas de protección contra caídas evitan la caída de un trabajador? A, no. B, sí. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, no, 63%. B, sí, 37%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Bueno, bastante bien. Se logró invertir ese porcentaje. Antes teníamos que el 20% decían que no evita la caída y que el 80% que sí la evita. Como se explicó durante la presentación, las medidas de protección no evitan la caída. Detienen la caída, que es diferente. La caída se presenta y por eso está la medida de protección, porque la caída se da, la persona se cayó. Lo que va a hacer la medida de protección es que no llegue al suelo, que en el trayecto de la caída se detenga. Entonces, no evitan la caída, la detienen. La respuesta correcta era el 63%, tuvieron la razón. Muchas gracias, ingeniero, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Paola, muchas gracias por tu atención, por su participación. Ahí quedan los datos en la presentación para preguntas adicionales. Con mucho gusto y lo invitamos a que sigan participando en las acciones educativas de su ARL positivo. Muchas gracias, ingeniero. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp, Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. En esta ocasión vamos a hacerle una invitación muy especial al Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo que tendremos en Barranquilla para toda la población del Departamento del Atlántico. Estaremos el próximo 26 y 27 de octubre en el Hotel Radisson Diamond de Barranquilla. Estaremos de 8 a 2 de la tarde. Pueden inscribirse a través del código QR que les aparece en pantalla o desde el enlace que acabamos de publicar. En el chat lo deben copiar y abrir en el navegador para que puedan acceder a esta inscripción. Les recuerdo que esta invitación es gratuita y válida para afiliados y no afiliados a Positiva Compañía de Seguros, pero los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse ahora mismo. A continuación les dejaremos un video de lo que vivimos en nuestro encuentro para empresas MIPYMES el pasado 1 de agosto en Barranquilla. Por último, les agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de esta acción educativa. Que tengan un muy buen día. Esta mañana les habla Milena Romero Rangel, soy del sector notarial. Soy Divina Tolentino y estoy en el sector administrativo de mi empresa. Mi nombre es Miguel Ángel Devia, estoy en el sector de construcción y portuario. Soy la patrullera María Rueda y pertenezco al sector público. Soy Karina Navarro y soy del sector transporte. Mi nombre es Adriana Rolón Molina y soy del sector industrial y mecánico. Participen de este tipo de evento que nos genera Positiva para aprender y conocer de las herramientas que ellos tienen para nosotros como empresa. Gracias a Positiva por habernos brindado este espacio en el cual podemos recordar diferentes conocimientos, afianzar habilidades y estar completamente seguro que el profesional del hoy será el de mañana a través de la seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras compañías.
Me ayuda estas capacitaciones y esta información, ya que por medio de las plataformas que nos brindan Positiva, nos ayuda a hacer más fácil los procesos que tengamos con nuestros trabajadores o afiliados. Gracias a estos espacios por parte de la compañía, logro la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el personal que comprende la Policía Nacional. La lista me parece una herramienta muy útil para las empresas donde podemos llevar actualizados nuestros registros de accidentes, de enfermedades laborales, así como también poder evaluar nuestro sistema de gestión en los estándares mínimos. Agradecemos siempre a Positiva por tenernos en cuenta como empresa y en crecimientos. Somos una pymes en el cual vamos creciendo día a día con Positiva. Los invito a todos para que disfruten de estos espacios que Positiva ha puesto a nuestra disposición y que nos ayudan sin duda alguna a refrescar todos los conocimientos que tenemos como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva por esta maravillosa oportunidad, de verdad que fue espectacular. Creando cultura de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. Juntos sumamos más.